Buenas tardes mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor en este día. Agradecemos al Señor por poder nuevamente poder reunirnos. Gracias a nuestro Padre porque nos permite a través de este medio también poder crear instancias de enseñanza y es solamente gracias a todo lo que Él dispone también para este mundo y también son beneficios para nosotros. Así que mis hermanos, vamos a tener un momento de oración para comenzar este culto al Señor, para que todo lo que hagamos sea dirigido a Él y sea solamente para su gloria. Acompáñame un momento de oración. Te agradecemos, Señor, en esta oportunidad porque podemos orar. Gracias porque tenemos este medio que va directamente hacia tu trono. Gracias, Padre, porque tú nos concedes el privilegio de poder reunirnos de esta forma. Gracias porque ante todo, tú creaste esta tecnología para que también nosotros la podamos ocupar para tu gloria. Te agradecemos, Señor, en esta instancia. Gracias por mis hermanos que están viendo esta enseñanza en estos momentos. Te pedimos que tú puedas iluminar sus mentes, su corazón, para que puedan tener entendimiento de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, para poder exponerla de una forma correcta. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar lo que es la exposición de la palabra, vamos a pasar a un periodo de alabanzas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy, si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí,
si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Fiel eres tú, Señor, oh Dios mi Padre, ningún indicio de cambio en ti, siempre constante en tus compasiones, como has sido serás para mí. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Verano, invierno y siembra y cosecha, sol, luna, estrellas y la creación juntan sus voces en dar testimonio de tu constancia en grande canción. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Perdón me das y la paz que perdura, y tu presencia que mora en mí. Fe para hoy, esperanza mañana, mil bendiciones recibo de ti. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, día por día me ayudas a mí. Todas mis faltas tu mano ha provisto. Fiel eres tú, Señor. Gracias a ti. Bien, hermanos, después de poder haber alabado al Señor con estos cánticos tan hermosos, vamos a pasar a lo que es la exposición de su palabra. Ruego por favor que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a tener lectura de los versos
1 al 10. Génesis 4, versículos del 1 al 10. Vamos a tener esta lectura. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a tener otro momento de oración. Amado Señor, le pedimos por su palabra en esta hora para que pueda eh, penetrar en nuestros corazones, para que podamos ser transformados por ella, poder ver en esta porción de la Escritura lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este momento. Te agradecemos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes en este día es lo que sucede cuando llevamos una vida que desagrada a Dios. Nuevamente le repito, las cosas que suceden, porque son varias las cosas que vamos a ver, cuando llevamos una vida que desagrada a Dios. Y vamos a ver 4 cosas. Primero, vamos a ver que cambia nuestro carácter. Segundo, vamos a ver que podemos caer en el dominio del pecado. Tercero, hacemos acciones hostiles a cosas que no debiésemos hacer. Y cuarto, ignoramos la omnipresencia de Dios, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a estar hablando desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Ya la segunda parte del versículo 5, podríamos decir, hasta el versículo 10 va a ser la exposición de la palabra en esta hora. Bien. Primero, para introducirnos a este tema, voy a leer una pequeña introducción, una reseña respecto a lo que vamos a hablar en esta hora. Pedro, hablando acerca de una persona, ya no el apóstol Pedro, sino que una persona común y corriente, era un creyente que en sus primeros años de haber llegado al Evangelio, asistía y participaba regularmente en su congregación. No iba siempre, iba de vez en cuando, pero iba. Este había terminado sus estudios y por defecto, o sea, como todos cuando van a la universidad, comenzó a buscar trabajo en lo que estudió. Al tiempo lo encontró. Poco a poco la asistencia a la iglesia de Pedro iba decayendo, ya no tenía el mismo tiempo de antes. La razón: el trabajo le había apartado de poder congregarse. El trabajo ocupó tanto tiempo en su vida que terminó alejándose de Dios. Las amistades, una relación amorosa, lo llevó a vivir de una forma que a Dios no le agradó. El pastor fue a visitarle y, esperando poder instruirlo a que vuelva al Señor, le advirtió sobre las consecuencias de vivir en pecado. Oró el pastor por su vida y le instruyó a que le pidiera perdón a Dios y volviera a sus caminos. Lamentablemente, Pedro no siguió el consejo del pastor y siguió viviendo alejado de Dios, y eso le trajo muchas consecuencias. Y esas consecuencias, hermanos, vamos a ser las que vamos a ver a continuación. Por eso les dije,
La enseñanza que vamos a ver hoy día lleva por idea central qué sucede cuando llevamos una vida que desagrada a Dios. Y estos son los puntos: cambia nuestro carácter, podemos caer en el dominio del pecado, hacemos acciones hostiles y finalmente ignoramos la omnipresencia, de Dios. Vamos a ver un poco el contexto de este pasaje, ya que este es el capítulo 4 del libro de Génesis. Tenemos que ver qué cosa pasó antes de este pasaje que vamos a ver en esta hora. Primero, tenemos que ver que en el capítulo 1 de Génesis todos sabemos que se narra la creación del universo, cómo Dios realizó todas las cosas en 6 días y el último día, o sea, el séptimo día, descansó. Se detuvo, en este caso esa palabra descansó se refiere a deleitarse del trabajo que había hecho. Todo lo creado por Dios fue bueno, ¿ya? Y bueno en gran manera, lo dicen los textos. Todo era santo, puro, eterno, porque no existía el pecado. No había pecado dentro de la creación. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Vamos más adelante, en el capítulo 2 se relata con más detalle los acontecimientos de la creación del hombre y de la mujer, los cuales eran perfectos y sin pecado. Vamos en el capítulo 3 más adelante, vemos lamentablemente la caída del hombre, donde ambos fueron tentados por Satanás, que estaba en forma de serpiente. Dios les castiga a cada uno, ya por separado, al varón, a la hembra y también a la serpiente, y esto genera una expulsión del huerto, ¿ya? Y de todas las comodidades que el Señor les había dado. Entonces, vemos que también se demuestra en este texto la primera profecía, Génesis 3:15. Se demuestra el accionar de parte de Dios ante la entrada del pecado, cómo Dios ya desde el principio ya sabía la solución a todo el pecado. Y fue en este caso la muerte, ya el ataque, la muerte en este caso de la serpiente, de Satanás al final de los tiempos, podríamos decir. Entonces el Señor desde el principio, como ustedes están viendo, ya sabe cómo va a finalizar todo esto. Tras la caída, hermanos, el pecado de Adán y obviamente Eva es traspasado hasta nuestros días. Todos somos pecadores. No hay ninguna persona en el mundo, excepto Cristo cuando estuvo acá, en este caso es pecador. Todos hemos nacido con el pecado de Adán y es por esta razón que el ser humano, siendo un hombre perfecto en la creación en su momento, pasa a convertirse en un hombre lleno de imperfecciones que llevan a tener una vida que completamente desagrada al Señor. Recordemos, todo era bueno desde el principio, perfecto, santo, puro. El hombre era perfecto, pero entró el pecado y eso cambió todo. El hombre ya no fue perfecto y ahora está lleno de imperfecciones por causa del pecado. Entonces vamos viendo el comienzo del capítulo 4. Adán y Eva concibieron, en este caso, a Caín y Abel. Versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que se refiere en este caso de conocer, ya este término que se menciona acá, es el acto sexual, en este caso entre un hombre y una mujer, en este caso que dio como fruto el concebir Eva y dio a luz en este caso a Caín. Este término también es utilizado en Génesis 19:5, refiriéndose a los habitantes de Sodoma con los visitantes de Lot. Ya en ese contexto vemos que fueron 2 varones, en este caso a la casa de Lot, y el texto menciona de que la gente de Sodoma, como ya estaba su mente completamente desviada del Señor, querían que los sacaran para que los conociera, para que los conozcamos, decían. Pero ese conocer no era solamente de vista, sino que era refiriéndose a ese acto sexual. ¿Ya? Y sigue diciendo el texto: por voluntad de Dios he adquirido varón, dice Eva. El pensamiento de Eva en este caso era que Dios le había dado el varón, por lo dicho revelado en lo anteriormente en Génesis 3:15, que yo le dije que era la primera profecía que hablaba acerca de que, en este caso, el hijo de Eva iba a herir a Satanás y le iba a dar muerte.
Pensaba Eva en ese momento que el hijo que había sido engendrado en ese momento, en este caso, este primer varón, era el hijo que estaba hablando el Señor, ¿ya? Pero vemos que eso no era así. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Después, como vemos, algunos comentaristas también hablan acerca de que estos hermanos pudieron haber sido mellizos, ya que el término después, en este caso, no indica si fue un corto o un largo tiempo. Entonces, algunos dicen que primero nació Caín y luego nació Abel. Ya, por eso se dice este contexto, estos hermanos pudieron haber sido mellizos, como también no. Pero en este caso vemos que lo principal era hablar acerca de las funciones que tenían también. Versículos, el 2 habla acerca de que Abel fue pastor de ovejas, o sea, él estaba encargado de cuidar, de alimentar y de guiar a un rebaño. Y Caín era labrador en este caso, de la tierra, era un agricultor, podríamos decir hoy en día. Versículos 3 y 4 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos que viene, en este caso, en su momento, a ofrendar al Señor, y vemos que ambos trajeron ofrendas ante Jehová. La idea central de esta ofrenda, hermanos, está relacionada con la actitud. ¿Ya? Eso es lo que se ve en este texto, la actitud con la que se va a ofrendar. Y eso es lo que le costó en este caso a Caín, en este caso la reacción de él, en este caso la reacción de Dios ante él, porque vio la actitud de Caín. La importancia en este caso de la ofrenda se vio reflejado en la actitud en la que se entregaba aquella ofrenda. Entonces vemos que solo se puede especular, ya nada más que Abel realizó mejor la ofrenda del modo que Dios, en este caso, había revelado, ya que nos vemos anteriormente cómo debían hacerse las ofrendas, pero vemos que eso también pudo haber sido algo revelado, que no está puesto en la escritura, y es por eso que eso tenemos que definir lo que fue aceptable ante sus ojos, que él llevó desde los primogénitos una oveja, ¿ya? Ese era en este caso, y también vemos después la ley que era la forma de poder ofrendar al Señor a través de sacrificios. Pero vemos que cada uno trajo de lo mejor que tenía, o en este caso vemos que cada uno trajo de lo que trabajaba. Y Abel trajo lo mejor para entregárselo al Señor. Eso es lo que refleja estos versículos. Además, hermanos, no podemos confundir este acto con un sacrificio expiatorio de pecados, ¿ya? En este momento no se estaba realizando eso, sino que era una ofrenda demostrando un acto de agradecimiento a Dios. Quizás revelado, como le dije, aunque el texto no lo menciona. Dios aún no instauraba mediante la ley de cómo debía ser. Luego vemos que más adelante se establecen los sacrificios. En fin, la idea de esta porción, como les dije, es hablar acerca de la actitud de la persona. Y en este caso vamos a hablar de la actitud de Caín, ya que Abel, en este caso, no solamente se menciona que estaba Abel, lo que él hacía y lo que le pasó, pero en ningún momento él habló, ni siquiera demostró, pero sin haber hablado, solamente con su vida nos muestra también muchísima enseñanza. Así que vamos a entrar de lleno a lo que son estos puntos. Como les dije, la idea central de este pasaje es hablar acerca de lo que sucede cuando nosotros llevamos una vida que desagrada a Dios. Y en este punto, en la parte B, podríamos decir, de este versículo 5, vamos a ver el primer punto, que cambia nuestro carácter. Vamos a ver, en este caso, lo que dice el Señor respecto a Caín. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ya vemos acá una diferencia con este caso de la ofrenda con el hermano Abel. Caín quizás no trajo lo mejor de su ofrenda y tampoco de la mejor manera. Así nos demuestra algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Si ustedes me pueden acompañar con su Biblia a Hebreos 11. Hebreos
11, aquí el autor de Hebreos define también este acontecimiento que sucedió, vuelve a relatar en 11:4, dice lo siguiente, hablando acerca de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos en este texto que te refiere que su ofrenda, la fe, la actitud en este caso que Abel hizo delante del Señor fue la correcta, fue la que el Señor quería. Ya sabiendo, hermanos, entonces, como le dije, el contexto directo, todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a entrar a esta segunda parte de este versículo y ya vamos a empezar a desglosar lo que son estos puntos. Primero, cuando llevamos una vida que desagrada a Dios, cambia nuestro carácter. 5b, la parte 5b, y aquí vamos a ver lo que pasa con Caín. ¿Ya? Primero voy a leer todo el versículo, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí comienza, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos que cuando nosotros llevamos una vida y hacemos cosas que desagradan al Señor, nuestro carácter cambia. Y vamos a verlo así. Dice el texto, ensañar. La palabra ensañar se refiere a estar enojado, enfurecido, arder con furia. De esa forma. Y también habla acerca de decaer el semblante, decayó su semblante, se refiere que demostró una cara de angustia, de tristeza. Entonces vemos que cambia su carácter al verse reflejado o al verse enfrentado al Señor, viéndole que no agradó aquella ofrenda. Dios no puede mirar en este caso con agrado lo que está hecho de mala forma, en este caso, y en desobediencia al Señor. Como les dije, posiblemente haya sido revelado la forma correcta de poder haberlo hecho, o quizás no. También el Señor, como les dije, ve la actitud, y quizás la actitud de Caín no fue la correcta, no fue la que el Señor quería. Entonces por eso no vio con agrado a su ofrenda. Y esto, hermanos, generó el enojo de Caín al no ser mirado con agrado, y lo cual desató también más consecuencias que vamos a ir explicando más adelante. Nosotros, hermanos, también muchas veces tomamos esta actitud de Caín, ¿ya? Al ver que Dios no responde ante nuestras acciones, nos enfadamos y también nos angustiamos. O sea, yo creo que todos nos vemos reflejados en Caín. ¿Ya? Entonces, por eso la idea de esto es poder hacer todo lo contrario a lo que vamos a estar exponiendo en esta hora, de que podamos ver este ejemplo, este relato en este caso, puesto en la escritura, para nosotros darnos cuenta cómo el Señor se desagrada al ver una mala actitud, y también nosotros al ver eso podamos cambiar y no ser semejante a Caín. Punto 2. Cuando llevamos una vida que desagrada a Dios, podemos caer en el dominio del pecado. Esto lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Ya? Versículo 7, ya dice, si bien hicieres, la Biblia textual, una versión textual, traduce esta frase como si mejoras. O sea, en ningún momento el Señor, en este caso, por Caín haber hecho la ofrenda de una mala forma, en ningún momento el Señor le castiga por haber hecho eso, sino que el Señor dice si mejoras, o en este caso si hicieres bien, dándole a entender de que la próxima vez cuando tenga que ofrendar lo haga de una buena forma. ¿Ya? En ningún momento se está hablando acerca de que Dios castiga lo que es, en este caso Abel hizo, sino que está corrigiendo de una forma amorosa. En este caso el Señor dice si mejoras la próxima vez, o si lo hicieres bien en otra oportunidad, en este caso, obviamente eso va a ser diferente ante mis ojos, pero en ningún momento está castigando o en este caso
vamos a ver a continuación lo que en realidad fue, que no fue por el tema de su ofrenda, sino por lo que hizo después. Si en este caso mejora su actitud mediante su ofrenda a Dios, él iba a ser recibida con agrado. Sin embargo, dice, si no hicieres el bien, ya aquí sigue diciendo el texto, en este caso, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si realmente tú hicieres bien, no voy a ver con agrado tu ofrenda, ya no te voy a, en este caso, enaltecer y voy a verte, vas a ser bendecido por lo que has hecho. Como que eso le está tratando de decir el Señor. Eh, y vemos acá también la otra parte. Y si no hicieres bien, o sea, si no, nuevamente no lo haces como tienes que hacerlo, dice, el pecado está a la puerta. ¿Ya? Nuevamente la oportunidad de arreglar su manera de ofrendar al Señor tenía Caín otras posibilidades más adelante, hubiese tenido en realidad. Pero si no lo hacía de una forma, vemos que el pecado está a la puerta. ¿Y qué quiere decir con esto el Señor? Ante otra futura mala actitud de Caín, por medio de la ofrenda a Dios, esto le iba a generar una entrada al pecado, ¿ya? La cual estaba al acecho, esperando el momento de dominarlo, como dice el texto. El pecado está a la puerta. ¿Ya? El pecado está ahí esperándote que tú hagas mal para poder entrar, ¿ya? Y desatar muchas cosas. Esta frase tiene el sentido de que el pecado está como una fiera lista para atacar. O sea, de esa forma, de ver, en realidad tú haces algo que no corresponde, te va a atacar. Entonces vemos, dice después, sigue diciendo el texto, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aunque el pecado, en este caso, hermano, está deseando poder caer sobre Caín, él podía, en este caso, Caín tenía la facultad de tener un dominio propio sobre el pecado, o sea, en este caso, de obedecer al Señor. Él podía decir realmente esto no es correcto y tengo que obedecer al Señor. Él podía tener el dominio de decir no, esto no debo hacerlo, ¿ya? Por eso vemos que él podía enseñorearse en este caso, con todo esto, a ti será su deseo, o sea, tú vas a querer seguir pecando y al final el pecado se va a apoderar de ti. Y eso es realmente lo que pasó en este relato. Dios en su gran amor y misericordia le demostró cuál había sido su pecado a Caín, en este caso su actitud. Y por eso le corrige de forma amorosa, diciéndole, si tú hicieres bien, si tú mejoras próximamente, voy a mirar tu ofrenda con agrado. Pero vemos que le advirtió en este caso lo que podía pasar, que en este caso el pecado iba a actuar sobre él, y le dio también una salida. ¿Cuál era la salida? Cambiar esa actitud. Eso es lo que el Señor le está diciendo con este versículo. Cambia tu actitud para la próxima. Cuando tengas que ofrendar, ofrenda como yo quiero. Entonces vemos que de esa forma, hermanos, nosotros también podemos caer en este dominio del pecado cuando en este caso no tenemos un dominio propio antes de decir esto es bueno y esto no es bueno. Entonces vemos que si nosotros en este caso no, no, no hacemos lo correcto, el pecado se va a enseñorear de nosotros, se va a apoderar de nosotros y realmente vamos a ver lo que viene a continuación. Sigue subiendo de nivel esta situación, no sé si van entendiendo. Primero cambia el semblante, cambia nuestro carácter. Después vimos que el pecado, podemos caer en el dominio del pecado y al caer al dominio del pecado pasamos a hacer otras cosas. Y este es el punto que viene a continuación. Cuando llevamos una vida que desagrada a Dios, hacemos acciones hostiles, hacemos acciones que realmente son espantosas, que no corresponden, que desagradan a Dios. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, no sé si entienden, como les dije a continuación. Primero cambia nuestro carácter,
si no cambiamos nuestro carácter, caemos en el dominio del pecado. Si no caemos en el si caemos en este caso en el dominio del pecado, hacemos acciones hostiles, como en este caso lo que pasó con Caín. Que vemos que él dice, salgamos al campo, le dijo a su hermano Abel. La idea de esta invitación, hermanos, de parte de Caín, tenía un gusto más a salgamos donde nadie nos pueda ver. Ese es como en realidad lo que le está tratando de decir a su hermano. Salgamos a donde nadie nos vea. Caín, conversando en este caso directamente con Dios, no obedeció a la advertencia. Por eso vemos anteriormente cuando el Señor le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Porque te digo que no me agrada tu ofrenda. Si tú cambiaras tu actitud, hicieras una ofrenda que corresponda y me agrade, va a cambiar todo. Pero vemos que Caín no obedeció, Caín no quiso escuchar la voz de Dios en ese momento y eso le llevó a hacer esto. Dice, Caín se levantó contra su hermano Abel. Este término, levantar, se refiere a un ataque sorpresa de parte de Caín hacia su hermano. Este ataque tuvo como resultado la muerte de Abel y, de paso, registrar el primer homicidio dentro de la Biblia. La envidia y la ira se apoderaron de Caín, el cual no obedeció el consejo de Dios, lo que le había dicho antes, lo cual iba a corregir su carácter ante la ofrenda a él. Jesús muchas veces también hace una similitud entre una parábola que habla acerca de que si nosotros llamamos necio a nuestro hermano, eso también es como si fuéramos comparados, nosotros nos enojáramos con nuestro hermano, realmente es un pecado grave en este caso, y el Señor también hace esa conexión con lo que nosotros podemos estar pasando. Si nosotros, eso es una acción hostil, o sea, en nosotros solamente enojarnos, eso también ante los ojos de Dios es un pecado. Entonces, eso genera también consecuencias, ¿ya? Que más adelante la vamos a ver cuando ya hagamos esta conexión con nuestra vida. Vemos que, por otra parte, al estar llevando una vida que desagrada a Dios, reaccionamos de una mala forma, no controlamos nuestros pensamientos y nos llegamos a comportarnos de peor forma, en este caso, que una persona sin Cristo. Y esas son solamente consecuencias. Como les dije, cambia nuestro carácter. Estamos dominados por el pecado, hacemos acciones hostiles, acciones que no corresponden, desagradan al Señor y de paso también ignoramos la omnipresencia de Dios. ¿A qué refiero con esto? Este es nuestro cuarto punto. Cuando llegamos a la vida que desagrada a Dios, ignoramos la omnipresencia de Dios. Versículo 9 y 10 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, o sea, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos que Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y vemos que, en este caso, Dios va directamente donde Caín, ¿ya? Porque sabe lo que hizo Caín en este caso, sino que vemos que Dios le da una oportunidad para que Caín confiese lo que pasó, la situación que de haber matado a su hermano, y porque Dios sabe en este caso estaba ahí porque es omnipresente, está en el momento que pasó, pero va a enfrentar a Caín, a preguntarle para que confiese en este caso su pecado. Pero vemos la respuesta de Caín en este caso, dice, no sé. Inclusive dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿soy yo acaso el que anda preocupado de mi hermano? Anda pendiente de él, el que lo cuida, como que trató de decir de esa forma. Caín, hermanos, estaba ignorando la omnipresencia de Dios. ¿A qué uno se refiere con omnipresencia? Tener, en este caso, la omnipresencia es tener la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Tener la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios sabía el homicidio que Caín había cometido, pero le da en este caso una oportunidad para que confiese lo realizado. Pero vemos que no fue así. Esta pregunta sarcástica, en este caso de parte de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Se refiere a que él no es el guardián.
En este caso eso es lo que se refiere o cuidador de su hermano, ya que en este caso él era el pastor de ovejas y no él, no en este caso Caín. Entonces, ¿cómo él iba a hacer su trabajo, el trabajo de su hermano? Caín pensaba que llevando a ver a un lugar donde supuestamente no les podía ver, nadie en este caso le podía ver porque Adán y Eva no estaban en ese lugar, pero no pensó en Dios. En este caso que en su omnipresencia iba a estar delante de este fatal acto. Y vemos el versículo 10 y dice, y él les dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No debemos pensar, hermanos, y acá hay que tener ojo ante esto, que Abel ya muerto se haya comunicado con Dios y le haya dado aviso de que Caín le había matado. ¿Ya? No, no es eso lo que está tratando de decir, por supuesto. Esta frase, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, se conoce como una figura literaria o retórica, la cual toma un ejemplo. ¿Ya? Esto es una figura literaria que toma un ejemplo para explicarlo de mejor forma, y en este caso lo que Dios quiere comunicar es que Él sabía, en este caso, lo que Caín había realizado y lo que Dios quería que Él confesara su pecado. ¿Ya? Pero no se refiere a que en este caso Abel le haya enviado un mensaje desde el más allá, podríamos decir, a Dios diciéndole Caín me mató. No, sino que quiere demostrarle con mayor ejemplo a Caín, en este caso, que él sabía lo que él había hecho. Entonces vemos que eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros ignoramos la omnipresencia del Señor. Entonces, como les dije, estas consecuencias del pecado, cuando nosotros llevamos una vida que desagrada a Dios, primeramente cambia nuestro carácter. Y si no cambiamos nuestra actitud o nuestro carácter, pasamos al segundo nivel, que es caer en el dominio del pecado. Realmente hacer cosas que desagradan completamente a Dios. Y de ese paso pasamos al tercero, que es hacer las acciones o las prácticas que podríamos decir que son cosas que no debemos hacer ante el Señor, y de paso al hacer estas prácticas estamos ignorando completamente la omnipresencia de Dios, de que el Señor está en todo lugar. Entonces por eso es importante, hermanos, tener ojo acá, que cuando nosotros muchas veces, como le dije anteriormente, tomamos la actitud de Caín, al ver que Dios muchas veces no responde a nuestras acciones, nos enfadamos, ¿cierto? De repente estamos orando o estamos pidiendo algo en este caso y no hay respuesta de Dios. ¿Por qué Dios no me responde? ¿O por qué me pasan estas cosas malas? En realidad como que nos desesperamos y nos enojamos en este caso, porque Dios no responde a lo que queremos. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces hacemos cosas que nos llevan a más una religiosidad o tradición como una verdadera relación de adoración a Dios. Muchas veces hacemos las cosas por hacerlas y no hacemos las cosas por adoración a Dios. En este caso, Caín estaba haciendo las cosas por hacerlo. Estaba haciendo las cosas porque tenía que hacerlo, no de una buena gana. Entonces, esto se asemeja también a la cena del Señor, hermanos. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros vamos con una actitud de adoración a Dios, de que estamos representando todo lo que el Señor hizo en la cruz a través del pan y también del vino. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Y eso hay que reconocerlo. Todos hemos caído en eso, participamos de la cena del Señor porque participamos solamente. O sea, ni siquiera saber por qué lo hacemos. Eso es el parte, en este caso, de hacerlo de una mala actitud, de una mala forma. Y eso desagrada también al Señor. Y por eso nos asemejamos a Caín en este caso, cuando hacemos cosas que realmente no son las correctas. Muchas veces, ¿qué sacamos con venir a la iglesia el día domingo si durante la semana no nos acordamos de Dios? ¿Qué sacamos con querer, en este caso, aprender el día domingo, siendo que en la semana no hacemos nada? No le buscamos, no queremos depender de Él. Al llegar a una vida que en este caso desagrada a Dios, nuestro carácter va a cambiar. Incluso podemos llegar a pensar que hemos perdido el tiempo esperando recibir algo de Dios y nos enojamos con Él y nos encaminamos hacia el mundo, a hacer las cosas contrarias a lo que el Señor nos manda.
Eso es lo que le ocurre a la gente que se aparta del Evangelio, mediante su supuesta vida cristiana. Muchas veces dicen, no, que esta persona está descarriada y que tarde o temprano va a volver. Realmente si no demuestra frutos de creyente fue porque nunca fue creyente. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Las personas demuestran sus frutos, los frutos de creyente. En este caso, el fruto, ¿ya? Que representa varias cosas. Entonces tenemos que entender de que una persona que supuestamente lleva una vida cristiana, eh, que vemos que Dios, en este caso, no se ve reflejado en aquella vida, y es por eso que muchas veces Dios no es suficiente para ellos, sino que si Dios no me da, lo puedo conseguir de otra forma, y quizás esas formas son cosas contrariamente a la Escritura. Entonces, por eso nosotros tenemos que conformarnos con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor en este caso pone. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Si el Señor pone esto, es porque eso es lo que merecemos y eso es lo que vamos si es que tenemos eso, vamos a poder vivir bien, ¿ya? Si tenemos más, quizás podemos pasarnos, y si tenemos menos, también podemos quejarnos contra el Señor, y eso es lo que no debemos hacer para nada. Luego, como les dije también, ante la actitud del pecado, en este caso del dominio del pecado, nosotros, hermanos, muchas veces llevamos una vida completamente incorrecta ante los ojos de Dios, sabiendo que debemos cambiar, pero no lo hacemos. No sé, quizá haya momentos en que decimos, no, tengo tiempo de cambiar, no, si el otro mes, no, si la otra semana, no, este año me pongo las pilas y no pasa nada, no, el otro año es mi año y como así. Hermanos, por eso que muchas veces no podemos cambiar porque estamos dominados por el pecado. Y eso es algo que tenemos que, la única forma de poder remediar y sacar el pecado de nuestro corazón es confesando nuestro pecado al Señor, pidiendo perdón por llevar una vida que no corresponde ante sus ojos. Vemos que eh, al no estar en comunión con Dios, hermanos, cada día nos vamos alejando más y más del Señor. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos sigue dando oportunidades para que volvamos a sus caminos. En este caso, como Caín también pasó, que si hacía bien, en este caso iba a ser recibido con agrado su ofrenda. Le da otra oportunidad. Y también el Señor vemos que nos da esa misma oportunidad muchas veces más a nosotros, porque nos ama, porque demuestra su gracia sobre nosotros. Tenemos muchas oportunidades de escuchar de su evangelio, de lo que hizo Cristo por nosotros. Inclusive muchas veces podemos decir, esto me lo sé de memoria, pero no lo vivimos. No vivimos sabiendo que Cristo dio todo por nosotros. Y al momento que nosotros entendamos que Cristo dio todo por nosotros, vamos a realmente darnos cuenta de lo valioso que es ser su Hijo. Satanás va a estar listo, hermanos, para guiarnos a una vida sumergida en el pecado, cuando en este caso no volvemos al Señor y no pedimos perdón. Porque esa es la forma de poder obtener, en este caso, remisión o perdón de pecados, confesando, diciendo todo lo que pasó. Luego nosotros también hacemos acciones hostiles, como les dije, acciones que no agradan al Señor. En este caso, cuando el pecado se apodera de la vida de la persona, este puede cometer cualquier tipo de cosa, y obviamente cosas similares a lo que hizo Caín, o inclusive cosas peores. Los creyentes, al estar viviendo una vida desagrada ante Dios, de igual forma cometen este tipo de pecados. No de la misma forma, quizás no decir que asesinó a alguna persona, no. Pero tienen la misma gravedad ante los ojos de Dios. Y eso es lo que yo les decía anteriormente, en Mateo 5, si me pueden acompañar. Mateo 5, en esta parábola, este sermón del monte que está hablando el Señor, dice lo siguiente, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, está comparando al mismo nivel el matar a una persona con enojarse a una persona. Ambas cosas son, en este caso, culpables de juicio. ¿Ya? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Y como les dije, mis hermanos, Jesús hace esa similitud entre los que matan con los que se enojan contra su hermano. Entonces, si nosotros muchas veces podemos justificar y decir, no, me enojé, pero no, no es nada como se va a comparar con hacer otra cosa más atroz. El Señor lo compara ante eso. Si nosotros nos enojamos con un hermano, es como si nosotros hubiésemos matado a alguien. Somos culpables de la misma forma ante el Señor, el mismo nivel. Entonces tenemos que entender que ambos son juzgados ante el Señor. Y como les dije, llevar una forma en que desagrada a Dios, nosotros reaccionamos de una mala forma, no controlamos nuestros pensamientos, no tenemos dominio propio y nos llevamos a comportarnos de peor forma de una persona sin Cristo. Eso es realmente triste, que muchas veces cristianos que dicen ser cristianos vivan de peor forma que un no creyente. En el punto 4 y último, cuando hablábamos acerca de ignorar la omnipresencia de Dios, nosotros igual hermanos pasamos por alto la omnipresencia de Dios y tenemos que reconocerlo siempre. Es algo muy común dentro de todo el mundo y más aún en los creyentes. Pensamos que nadie nos está viendo cuando cometemos cosas malas. El momento en que el ser humano más peca, en este caso hermanos, es cuando sabe que nadie va a estar, en este caso, viéndolo. ¿Me entienden? Nadie ve, en este caso, ni va a conocer su pecado. Este ejemplo de Caín, de hacer vista gorda, como podemos ver, a la omnipresencia de Dios, es algo que también se comete cuando llevamos una vida que desagrada a Dios. Nosotros muchas veces podemos hacer cosas, no hay ninguna persona mirando, pero no. Nos olvidamos de que Dios está en todo momento, en todo lugar y nos ve. Nuestro pecado nos hace ocultar cosas delante de las personas, pero nada podemos ocultar delante de los ojos de Dios. Aunque nosotros mostremos una cara totalmente santa ante las personas, ante Dios no somos de esa forma. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7, si me pueden acompañar ya para ir terminando. Salmo 139, versículo 7. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Vemos acá el Salmo de David, que él está diciendo de esta forma: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde puedo hacer eso? Porque es algo imposible. Eso es lo que quiere demostrar. Es imposible huir de tu presencia, porque el Señor está en todo momento. Entonces, ¿qué podemos nosotros, hermanos, o alguna persona que no conoce al Señor que esté mirando en estos momentos? ¿Qué podemos hacer sabiendo que somos pecadores? ¿Qué podemos hacer sabiendo que vivimos una vida que desagrada a Dios? ¿Qué podemos hacer si realmente me siento identificado con todo lo que acabamos de ver? ¿Qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer, hermanos, es saber lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y eso qué es? Todo lo que está reflejado en el Evangelio. Si usted este día realmente se ha dado cuenta que está llevando una vida que desagrada a Dios por no creer en Él, lamentablemente le tengo una mala noticia. ¿Ya? Si usted se da cuenta de que vive de una mala forma y más encima no conoce lo que el Señor dice, cómo debemos nosotros estar viviendo, es una mala noticia. Déjeme decir que usted está perdido, lamentablemente. Usted está en una separación con Dios por ser un pecador. Usted lo único que merece es el castigo eterno en el lago de fuego. Pero además de esta mala noticia, tengo que darle una buena noticia. Y esta buena noticia es que Dios sabía que usted le iba a fallar. Dios sabía que usted iba a pecar. Dios sabía que usted iba a tener que ser castigado por sus acciones. Dios sabe eso. Dios sabe que todo el pecado tiene consecuencias. Pero una vez más, como también lo hizo con Caín en su momento, dándole otra oportunidad, Él demuestra su amor infinito. Y este amor hace que no seamos nosotros castigados. Pero ¿cómo puede pasar eso?
sino que Él mismo se castiga, a sí mismo podríamos decir. Usted se preguntará, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo Dios se puede castigar a sí mismo? Déjeme decirle que Dios vino al mundo. Dios vino al mundo por medio de Jesús y habitó entre los humanos. Invitó hasta una persona común y corriente como nosotros. Él hizo milagros, sanaciones, resurrecciones. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Porque Él era Dios mismo, hecho carne. Entonces, el cual Jesús tomó su forma de siervo para venir a morir y no castigar a los hombres, que los hombres en este caso murieran de una forma atroz, sino ¿qué pasó? Él se hizo hombre y en este caso para castigarse a sí mismo mediante un sacrificio perfecto. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento, hermanos, se sacrificaba un animal y ese animal estaba en representación de la persona. Esa persona moría, perdón, ese animal moría por la persona. Y ese sacrificio tenían que hacerlo todas las personas. Muchos animales eran sacrificados. Pero tenemos que entender que gracias a Jesús, Él hizo un sacrificio y ese sacrificio fue perfecto y único. Ninguna otra cosa se necesitó para poder pagar por ese pecado. Y vemos que el Señor hizo ese sacrificio por nosotros. Él mismo, siendo Dios, vino a este mundo para Él morir por el mundo, Él morir por las personas. ¿Ya? Por esto, este caso no queda solamente aquí. Jesús no está muerto. Él resucitó, Él venció la muerte para darnos a nosotros vida en abundancia y ahora está junto a la diestra del Padre. Además, Él prometió que no nos iba a dejar solo y dejó a el Espíritu Santo, el cual mora en cada creyente y le guía a su vida. El Señor murió, vino a morir por las personas de este mundo, pero obviamente no por todas las personas, porque en este caso hay personas que no conocen al Señor y no quieren reconocer la obra del Señor. Entonces las personas que creen en Cristo, esas son justificadas delante de Dios. Ellas son salvadas por Dios. Entonces, hermanos, para finalizar, debemos concluir algunas cosas. Primeramente, arregle sus cuentas con Dios. Nadie aquí, nadie es una persona santa. Nadie es una persona, me refiero que sí somos santos ante los ojos de Dios, pero realmente nadie es alguien que no peque. Pero si nosotros pecamos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos abogado, tenemos una persona que paga, en este caso pagó por nuestros pecados. Y eso no quiere decir que podemos pecar deliberadamente, no. Lo que podemos también estar tranquilos de que podemos ir delante del Señor a pedirle perdón y el Señor nos va a perdonar. Eso es lo que podemos nosotros hacer. Pero en este caso, si usted realmente se da cuenta de que no ha vivido y no ha experimentado, en este caso, un encuentro con el Señor, debe arrepentirse y pedir perdón al Señor por su vida, por una vida que no vive, en este caso, acorde a lo que el Señor nos manda. Pero y tenemos que entender que el Señor es misericordioso y que es justo también para perdonar todos nuestros pecados. Juan el Bautista predicaba, Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino, la gloria de Dios, la persona más importante de los cielos vino a este mundo, se ha acercado a nosotros. ¿Ya? Y primera de Juan 1:9, el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar, hermanos, no se refiere a decir, Señor, perdóname por lo que he hecho porque tú sabes lo que he hecho. No, confesar es decir todo lo que uno ha hecho, con detalles. Eso es lo que tenemos que expresar al Señor. Todas las cosas malas que hemos hecho delante de Él, dejarlas para que Él nos perdone. No sigamos el ejemplo de Caín, el cual tuvo instancias para cambiar su vida, pero no lo quiso hacer. Se dejó guiar por el pecado. Pero sí tenemos que tener la actitud de Abel, el cual obedeció a Dios y entregó lo mejor para él, en este caso para que sea agradable ante sus ojos. Como ven, el relato no nos muestra que, en este caso, que Abel dijo una palabra, no dijo nada.
Él solamente con su testimonio, con su actuar, demostró también un agrado ante el Señor. Entonces, mis hermanos, Dios nos advierte de tantas formas, de muchas maneras nos dice, estás llevando una vida que no me agrada. Realmente, vuelve a mí, confiesa tu pecado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros para que nosotros podamos obedecer de mejor forma y poder estar firme ante el dominio del pecado. Porque estando más cerca de Dios, estamos más alejados del pecado. Entonces, mis hermanos, les animo a que en este tiempo podamos tener un momento de oración con el Señor, podamos confesar nuestros pecados, porque tenemos que vivir realmente como hijos de Dios en este mundo. No podemos asemejarnos a una vida de una persona que no conoce al Señor, porque nosotros somos luz y sal de este mundo, debemos ser diferentes. Pero si en este caso usted se da cuenta de que está viviendo una vida que desagrada a Dios, pídale perdón a Dios. Él le va a perdonar, pero debemos hacerlo. No debemos dejar pasar el tiempo diciendo todavía tengo tiempo para poder arreglar mis cuentas, porque no sabemos si el día de mañana, si en un rato más vamos a seguir vivos. Posiblemente no, o posiblemente sí. Pero nadie tiene el tiempo en sus manos para decir yo en tal tiempo voy a confesar mis pecados, ¿no? Porque puede ser en un momento inesperado que ya no estemos acá y no tengamos tiempo para poder hacerlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guíe para poder tener la valentía, porque muchas veces no nos gusta recordar y ni confesar lo que hemos hecho, pero es algo que debemos hacer. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos crecer, podamos abundar en su palabra y de esa forma poder tener más comunión con Dios. Les animo, hermanos, a que podamos estar orando los unos por los otros también, pero por sobre todo tenemos que nosotros orar por nosotros mismos, para que el Señor vaya cambiando y moldeando nuestra vida para que sea de agrado para Él. Vamos a terminar en un momento de oración. Amado Señor, le agradecemos por este tiempo en el que hemos podido aprender de su palabra. Vemos en este ejemplo, en este relato del capítulo 4, las consecuencias que pasan cuando nosotros desobedecemos lo que usted nos manda. Ayúdenos, Señor, a poder ser realmente hijos dignos de un Padre como usted. Le agradecemos, Padre, porque en su infinita gracia y misericordia nos sigue dando oportunidades para que podamos reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, porque tu amor es sin igual, porque tu gracia es sin igual y tu misericordia realmente se ve reflejada con nosotros siempre. Te agradecemos por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Bendícenos como iglesia local, Señor. Que podamos ser de bendición no solamente para entre nosotros mismos, sino que podamos ser también testimonio de que somos tus hijos hacia el mundo. Te agradecemos por este tiempo especial en que podemos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.